Hola, buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la presentación de los distintos proyectos que el Grupo Glossen tiene puesto en marcha o va a comenzar próximamente. Comenzamos con el estudio de la doctora Rebeca García Agudo. En estos 5 minutos que me dejan voy a intentar dar unas pinceladas. Bueno, pues en esta reunión tan especializada todos sabéis que es el síndrome nefrótico, pero bueno, por recordar, ¿no? Pues la proteinuria, la hipoalbuminemia, la hiperlipemia, los edemas y qué pasa con el riesgo vascular. Con los inhibidores de la PCSK9 se abrió una nueva alternativa terapéutica porque todavía muchísimos pacientes en tratamiento con estatina e hipercolesterolemia en síndrome nefrótico se nos quedaban cortos. Sabéis que la PCSK9 es una proteasa que se sintetiza fundamentalmente en el hígado y que está muy relacionada con el receptor de la LDL, por lo cual su inhibición pues, hace que se fabrique menos colesterol de este tipo. Así que diseñamos un estudio observacional retrospectivo que ofrecimos de manera multicéntrica, en la que los criterios de inclusión tenían que cumplirse todos. El paciente tenía que tener 18 años o mayor, tener un síndrome nefrótico de origen glomerular, una hipercolesterolemia secundaria y una LDL mayor de 100 en pacientes sin enfermedad cardiovascular o una LDL mayor de 70 si el paciente tenía ya una enfermedad cardiovascular entendida como cardiopatía isquémica, ictus y o arteriopatía periférica. Y como sabéis, los IPCSK9 están su uso en pacientes con síndrome nefrótico sin enfermedad cardiovascular está fuera de ficha técnica, con lo cual tenían que tener una intolerancia, una alergia o una ausencia de respuesta al tratamiento con estatinas más o menos ezetimiba. La ezetimiba en principio en el IPT se presentaba como un requisito imprescindible para poder acceder a las IPCSK9, pero ya no lo es. Así que frente a las estatinas más o menos ezetimiba, los pacientes pues, podían usar evolocumab o alirocumab, que son los dos IPCSK9 disponibles en el mercado. Los criterios de exclusión, como en otros estudios, eran muy simples: la hipersensibilidad o alergia al compuesto o los excipientes y la gestación o la lactancia. El objetivo era valorar la efectividad de los IPCSK9 y también los efectos secundarios, la adherencia terapéutica y la prevención de eventos cardiovasculares a raíz de su prescripción. Las variables varias, no las cuento por tema de tiempo. El estudio partió de nuestro centro, pero participaron todos estos investigadores de estos hospitales y en total, pues, 15 pacientes. Sí que sé que algunos estáis pendientes de mandarnos los datos, pero es que esto hay que cerrarlo ya porque si no, pues pasa el tiempo y como en esta reunión pues hay que presentar los datos y los tenemos que publicar. Como resultados, un 46,7% de los pacientes era varón, de unos 73 años de mediana, un 70% tenía sobrepeso u obesidad, ¿vale? Esto va en correlación con la población que estamos atendiendo últimamente. Muy pocos fumadores, sí que hasta casi un 80% de hipertensos, un tercio de diabéticos y un tercio con un filtrado ya menor de 30. Recordad que estamos con pacientes en síndrome nefrótico. El 42% tenía algún evento cardiovascular y con respecto a la dislipemia, el colesterol LDL de mediana un 262, unos triglicéridos también cerca de los 200 y el 85, casi el 86% ya estaba en tratamiento con estatina a dosis máxima. No había más pacientes con estatina porque no habían tolerado la estatina. Bueno, con respecto a la efectividad, pues ya veis que partíamos de pacientes que tenían una... A ver si me deja, sí. Hasta una LDL de 600 y vemos aquí que a las 4 semanas ya 2/3 de los pacientes pues, tenían una LDL de menos de 100. ¿Vale? La respuesta va en descenso de manera progresiva. Sí que es cierto que todos los pacientes no llegaron a las 24 semanas de tratamiento porque es un tratamiento temporal hasta que se resuelve el síndrome nefrótico, que eso también ayuda a que farmacia nos facilite la prescripción. Con respecto a los eventos adversos, locales cero y respiratorios, referencia a odinofagia, tema como síndrome pseudogripal, solo un 7%. Y como conclusiones, pues los IPCSK9 constituyen una alternativa terapéutica eficaz a valorar en los pacientes con hipercolesterolemia secundaria a síndrome nefrótico con intolerancia o ausencia de respuesta a estatinas. Esto sí es algo que tiene que estar presente. Y como habéis visto, pues los eventos asociados son muy infrecuentes y leves.
esto es todo. Gracias. Bueno, ahora a petición de los ponentes vamos a hacer un pequeño cambio y la siguiente ponente va a ser Ana Huerta, que nos va a contar su proyecto. Hola, buenas. Lo mío es una propuesta de proyecto. Todos conocemos los resultados del BLISS-LN, en el que se estudiaron casi 500 pacientes, terapia estándar versus placebo, y todos conocemos los buenos resultados en el ensayo clínico, tanto de respuesta renal como de la respuesta renal principal como la respuesta renal completa. Luego también en los estudios post-hoc del BLISS-LN se ha visto que el belimumab disminuye los riesgos de rebrotes en la nefritis lúpica y la dosis diaria de glucocorticoides. Y estos son los resultados del ensayo clínico y gracias sobre todo a estos resultados ya los documentos de consenso y las guías, como todos conocemos, recomiendan belimumab. Por ejemplo, os traigo el documento de consenso de la Glossen en terapia de inducción, las guías CADIGO también en terapia de inducción, las guías EULAR, terapia de inducción y también de mantenimiento en las 3 guías que os comenté, que tampoco me detengo mucho porque no es el objetivo de esto. ¿Y qué pasa en vida real? Pues lo que pasa es que en vida real hay muy poca evidencia. A nivel español solo tenemos esta serie de 8 casos publicados por los valencianos, por los reumatólogos, y no tenemos nada más en España, y a nivel internacional solo tenemos esta serie de 61 pacientes en China y los datos del BERLIS, que han extrapolado los datos de los pacientes con nefritis lúpica y en total son 91 pacientes. Y de ahí sale esta idea de recoger la experiencia en vida real del empleo de belimumab en pacientes con nefritis lúpica. Y esta es la propuesta que os hago y que bueno, ya he hecho hace unos meses y que ahora os comentaré. Y es, pues eso, básicamente evaluar la evidencia de Beli en vida real. Al principio había incluido solo pacientes adultos, pero me han propuesto incluir pacientes pediátricos y entonces hemos ampliado en el protocolo los pacientes pediátricos. Además está aprobado ya por el CEIC de nuestro hospital, así que animar también a los pediatras de vuestros hospitales porque creo que también es algo que es algo interesante a contar. Pacientes básicamente diagnosticados de lupus y que tengan una biopsia con criterios de tratamiento de inmunosupresión, que es decir, 3, 4 o 5. Pero se pueden incluir pacientes en los que se haya empleado Beli por una indicación extrarrenal. Luego ya los vamos a analizar diferentes, pero también queremos esos pacientes. Y criterios de exclusión, básicamente el tiempo de seguimiento. Si tienen menos de 3 meses de seguimiento es demasiado poco y no nos valen. Esto es un poco la base de datos demográficos los básicos, datos clínicos también, sobre todo sobre la biopsia renal y sobre la forma de administración de Beli y la razón por la que se ha instaurado el belimumab. He intentado poner los datos clínicos los mínimos posibles, desde menos de 6 meses hasta el final del seguimiento con belimumab. Recordaros, porque me está pasando en muchas personas que no rellenan las últimas casillas, porque el seguimiento, las últimas casillas son de evolución final y de efectos secundarios que no las ven y eso también falta. Y luego que tiene una segunda pestaña en la que se describe el SLEDAI al inicio del empleo de Beli, y también hay que rellenarlo al final del seguimiento, aunque siga con Beli, también hay que rellenar eso. Parece así engorroso, pero se rellena en 2 segundos, es el SLEDAI. Os lo prometo. Y nada, deciros que ya han participado todos estos hospitales, agradeceros infinito la participación porque ya tenemos más de 100 pacientes, es decir, ya superamos el número del BERLIS-LN. Y bueno, en realidad íbamos a cerrar a final de febrero, pero como hay muchos que me seguís contactando queriendo participar, voy a dejarlo abierto hasta mediados de junio y ya ahí a finales de junio empezaremos a analizar y de verdad que animaros porque yo creo que es algo bonito de contar de la experiencia española. Y nada, muchas gracias a todos por vuestro tiempo y a los que habéis participado. Ahora el doctor Fernando Caravaca nos contará su proyecto. Bien, pues buenas tardes de nuevo. Bueno, el año pasado pusimos en marcha un nuevo proyecto que buscaba evaluar con un poco más de detalle la recurrencia de la glomerulopatía C3 y la glomerulitis membranoproliferativa primaria
membranoproliferativa mediada por inmunocomplejos primaria en el trasplante renal. Y esto pues era un poco la continuación de un estudio previo que se hizo a nivel del grupo Glossen y Sentra, en el que previamente habíamos evaluado pues, este patrón histológico de nefritis membranoproliferativa analizando las diferentes etiologías. Bien, entonces, existe pues, esa necesidad un poco de completar el conocimiento acerca de cómo es la historia natural en el paciente con riñón trasplantado y de manera más específica en esta glomerulopatía C3 y en la nefritis membranoproliferativa primaria, que estaría dentro del mismo espectro de patologías mediadas por el complemento. Así, de esta manera, pues, el año pasado pusimos en marcha este estudio que buscaba analizar de manera retrospectiva pues, las características de estos pacientes y los cambios longitudinales de los diferentes parámetros, así como pues, tratar, en la medida de lo posible, de establecer correlaciones clínicas y genotípicas con estos pacientes. Lo cierto es que bueno, pues, hemos conseguido una muestra muy importante, una participación también muy relevante de diferentes centros, no solo españoles, sino también de otros países, Uruguay, Grecia, Portugal, México, Turquía, Chile, Colombia, República Checa, Alemania, Bélgica o Lituania. Y recientemente hemos cerrado la recogida, con lo cual, bueno, pues desafortunadamente no tengo los datos todavía analizados, estamos limando un poco los resultados, pero sí que hemos conseguido una cohorte muy numerosa de pacientes, hasta 330 pacientes con glomerulopatía C3 y con nefritis membranoproliferativa primaria, de los cuales pues, hasta 134 han presentado recurrencia y tendríamos datos de seguimiento pues, hasta de 120, con lo cual creemos que van a ser datos interesantes para analizar de manera más detallada los cambios longitudinales del filtrado glomerular en la proteinuria para tratar de ver si estos parámetros pueden servir como marcadores subrogados de evolución en esta población y pues analizando a ver aquellos pacientes que tengan estudio genético y molecular del complemento, pues tratar de establecer también estas correlaciones teniendo en cuenta un poco el curso de la enfermedad en los riñones nativos. Y bueno, como digo, pues todavía son datos muy en grosso modo, con lo cual espero que en los próximos simposios pues pueda disponer de más información. Pero esto es todo. Muchas gracias. Bueno, y ahora por el cambio de antes va a presentar su proyecto Ángel Sevillano. Bueno, buenas tardes. El síndrome de Alport es la causa más frecuente de insuficiencia renal crónica monogénica, únicamente por detrás de la poliquistosis autosómica dominante. Es un trastorno en el cual existen variantes patogénicas en los genes que codifican las cadenas de colágeno alfa-3, alfa-4 y alfa-5, que da lugar a una membrana basal que no es normal, y a nivel del glomérulo esta membrana la hace más sensible a la endoproteólisis, lesionándose y produciendo las manifestaciones típicas de la enfermedad, como son la hematuria de la proteína de insuficiencia renal. Pese a su elevada prevalencia, esta enfermedad sigue muy infradiagnosticada, como se ve en este artículo del 2019 del New England. En un grupo de pacientes que tenían síndrome de Alport, hasta el 62% no estaban diagnosticados del trastorno hasta que se hizo el estudio genético. Únicamente con datos clínicos no estaban bien diagnosticados estos enfermos. Probablemente parte de este infradiagnóstico se deba a que las formas menos agresivas de la enfermedad, lo que antes llamamos enfermedad de la masa alfina, puede pasar desapercibida incluso para un nefrólogo que ve hematuria persistente con poca proteinuria y no le da mucha más relevancia en ocasiones, aunque yo creo que a veces hay más concienciación sobre esta enfermedad. Y ahora sabemos que este trastorno realmente se produce porque existen variantes patogénicas en COL4A3 y COL4A4, de este artículo publicado en 2002. Y, de hecho, esta expresión clínica de la enfermedad ahora se debe de incluir dentro de lo que los expertos denominarían síndrome de Alport autosómico dominante. Este trastorno es frecuente, afecta al 1% de la población y es un trastorno que no tiene tan buen pronóstico como pensábamos hace unos años, ya que un 30% de los enfermos que la padecen llegan a presentar insuficiencia renal crónica y hasta el 20% pueden llegar a presentar necesidad de diálisis. En el año 21 pues, fuimos afortunados, tuvimos la fortuna de ser premiados con la ayuda a la investigación en patología glomerular de la SEN, con este proyecto llamado Correlación Genotipo-Fenotipo en la hematuria familiar, en el que pretendíamos precisamente era esto, aumentar el conocimiento sobre cuál era la forma de expresión clínica de las diferentes formas de este síndrome de Alport autosómico dominante para intentar aumentar la concienciación en la población, en los médicos, sobre todo los nefrólogos, sobre intentar aumentar la sospecha clínica sobre este trastorno. Nos centramos sobre todo en la presencia de quistes en estos enfermos en la ecografía, porque el doctor
Praga aquí presente tuvo una apreciación clínica en la consulta de que estos enfermos con un Alpor autosómico dominante que tenían quistes iban peor. Hemos publicado ya artículos en referencia con esta línea de pensamiento en 2014 y 2020 y gracias a esta ayuda a la investigación hemos conseguido publicar este artículo en 2024, cuya primera firmante es la doctora Bada Bosch, en la cual hemos hecho un estudio genético a 52 pacientes con un fenotipo de hematuria familiar, de los cuales 31 tenían un síndrome de Alpor autosómico dominante. Estos fueron todos los genes en los cuales se intentaron encontrar variantes patogénicas. No existía en nuestro paciente este tipo de alteraciones y estas son las características basales de nuestro grupo. Como pueden ver, una importante parte de estos pacientes ya tenían insuficiencia renal, incluso algunos estaban en diálisis. Hasta el 52% de nuestros pacientes tenían multiquistosis renal definida como tener 5 o más quistes en ambos riñones. Los pacientes con multiquistosis fueron más mayores, tuvieron una peor función renal y una peor time average proteinuria, que no he marcado aquí, pero también la tenían. Y, de hecho, la pérdida de función renal anual fue claramente superior cuando existía multiquistosis. En el análisis multivariable, los únicos factores asociados con una mayor pérdida de función renal anual, de hecho, fueron la time average proteinuria y el presentar multiquistosis. Para intentar saber si estos pacientes tenían quistes por la enfermedad de base o porque eran pacientes que eran por la edad o por la insuficiencia renal crónica, que como saben son factores que se asocian a la presencia de quistes en los riñones de los pacientes que seguimos en las consultas, realizamos este análisis en los cuales cogimos un grupo de pacientes con una nefropatía IgA y una edad y creatinina similar y también, como pueden observar, la tasa de multiquistosis fue claramente inferior entre los pacientes que tienen una nefropatía IgA. No hemos terminado, no obstante, este proyecto. Vamos a intentar realizar tinciones de cadenas de colágeno tipo 4 en biopsias de pacientes de nuestra serie y queremos ampliar la N para intentar saber qué factores clínicos nos van a estar prediciendo a la hora de hacer un test genético que el mismo vaya a ser positivo. También estamos investigando el papel de los lípidos en el daño pocitario en el síndrome de Alport, tal como se ha enviado en este trabajo que se ha aceptado con Focus Oral Europeo por el doctor Sabaca. Y esto sería todo. Muchas gracias. Pasamos ahora al proyecto presentado por la doctora María Maldonado Martín. Hola, buenas tardes a todos. Yo soy María Maldonado, que vengo del Hospital de la Paz y vengo a hablar de este estudio que estoy haciendo con el doctor Amir Sabaca, que busca analizar el tratamiento y la evolución de la sarcoidosis con afectación renal. Vale. Aquí. Bueno, el motivo por el cual queremos hacer este estudio es porque hay muy poca evidencia sobre la enfermedad, sobre la afectación renal en la sarcoidosis renal. Vale, bueno, más o menos la sarcoidosis afecta más o menos a entre 10 a 160 personas por 100.000 en la población y o sea, es una enfermedad poco frecuente y la afectación renal es aún menos frecuente. Aquí podemos ver varios estudios en los cuales hablan de la prevalencia y de la incidencia de la enfermedad de la afectación renal de la sarcoidosis, que vemos que es muy dispar. Seguramente es debido a la forma en la que se clasifica o se define esta afectación, que no está clara. Entonces, podemos decir que es una enfermedad que es muy poco frecuente y además está infradiagnosticada o no están claros los diagnósticos y eso pues dificulta mucho hacer estudios grandes con numerosos pacientes que luego permitan obtener resultados o conclusiones potentes. Y aparte es una enfermedad que tiende a recurrir sobre todo cuando se disminuye o se suspende el tratamiento que son corticoides. Se supone más o menos que puede llegar a recurrir el 20% cuando se quitan los corticoides. Y hay dudas sobre el tratamiento a largo plazo o si hay que utilizar ahorradores o no de corticoides y eso es porque hay pocos estudios, porque es una enfermedad que es poco frecuente, como digo. Entonces, aquí por ejemplo vemos en este estudio del 2022 que hablan de que el tratamiento pues, es la prednisona y que tiene que prolongarse el tratamiento de 1 año y medio a 2 años y si vemos, por ejemplo, si vemos en el 93, o sea, hace 30 años se decía lo mismo, es decir, hemos avanzado muy poco en el conocimiento y en el tratamiento de esta enfermedad y ya en el 2009 empezaban a hablar de utilizar otro tipo de fármacos para ahorrar corticoides como el Imurel, el micofenolato, pero por ejemplo en el 2009 podemos ver que son 3 pacientes los que prueban, aunque desde entonces pues, ha habido más casos, pero la serie más numerosa de casos pues, no llega ni a 50 pacientes.
Entonces, el motivo es que tenemos poca evidencia y por ello lo que queremos hacer es evaluar el tratamiento inmunosupresor en los pacientes con sarcoidosis renal. Para ello, el objetivo principal es explorar los factores de riesgo que puedan predisponer a una recaída, de modo que así en un futuro el clínico pueda seguir de una manera más frecuente o no al paciente y decidir el tratamiento con estos posibles factores de riesgo. Y a su vez, de forma secundaria, ver la tasa de remisión, o sea, la tasa de respuesta según el tratamiento, cómo evolucionan los pacientes de manera global, ver los efectos adversos del tratamiento y si se trasplantan, ver si recidivan y cómo evolucionan. Y como para ello, ¿qué necesitamos? Pues es muy fácil, necesitamos pacientes de mayor de 18 años que tengan sarcoidosis renal diagnosticada por biopsia, o sea, necesitamos confirmación histológica para poder ser incluidos. Nos es indiferente si tienen o no afectación extrarrenal y un seguimiento mínimo de 6 meses. Empezamos a recoger los datos ya en el 2023, en septiembre, y el objetivo es intentar terminar de recogerlos en septiembre de este año para posteriormente hacer un análisis de los datos e intentar obtener algún resultado y alguna conclusión. Y, por tanto, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues bueno, es un estudio observacional, retrospectivo, en varios centros hospitalarios, que ahora veréis cuántos han participado ya. Y pues es una base de Excel muy sencillita que incluye variables clínicas, analíticas, de tratamiento y de evolución. Bueno, este es un poco el resumen, como os he comentado, y esta es la lista de pacientes de hospitales que ya han participado, a los cuales les agradezco mucho que hayan participado y que hayan mandado los datos. Y poco más, si queréis participar, pues ahí tenéis nuestros contactos para que os enviemos la base de Excel. Y ahora pasamos al proyecto del doctor Manuel Macía. Sí, bueno, como recordarán, hace 2 años presentamos, en colaboración con una propuesta de la Sociedad Española de Reumatología, un proyecto bastante ambicioso de generar un registro de vasculitis ANCA. Y bueno, después de esto se empezaron a recoger datos en enero del año 23. Han participado 32 hospitales y yo creo que tenemos nada más que los datos de número de centros y cuántos pacientes incluidos hasta la fecha. Se cerró la convocatoria de inclusión el 31 de marzo. Como recordarán, había una variable principal que era estimar cuál era la incidencia de esta patología. Esto tiene matices porque el registro, como recordarán, pues no había una distribución por área urbana, metropolitana, etcétera, porque además hay centros de referencia, pero bueno, dentro del ámbito del estudio se consideró que esta era una variable de impacto y después una serie de variables secundarias que van desde criterios de aplicación de los estadiajes de la EULAR, así como tratamientos, respuesta a tratamiento, afectación de órganos secundarios y sobre todo desde el punto de vista renal lo que se destacaba era un análisis de las biopsias. Ahí pudimos incluir variables de la descripción histopatológica que yo creo que va a sacar bastante provecho de las mismas, ¿no? El método era un estudio que incluyó un periodo de pacientes que se diagnosticaban entre el 1 de enero del 15 hasta el 31 de marzo del 21. Se prolongó hasta el marzo del 21 porque incluyó el periodo COVID, que muchos de ustedes destacaron que podía ser un periodo donde la tasa o incidencia de casos de vasculitis hubiera aumentado. Y así es, parece que hay centros que, por lo menos en nuestro caso, así fue. Bueno, recordar que independientemente de quién vea el servicio, quién vea al paciente, si lo ven 2 especialidades o más, pues siempre se designa generalmente reumas o nefrólogos los que recogían los datos. Estos son los hospitales que participaron, fueron 32 de toda el área geográfica y lo más llamativo es esta, ¿no? Esto fue la newsletter de abril del 24. Si se fijan, hay hospitales que pasan de 40, estarían La Princesa, La Paz, varios hospitales de Madrid, de Canarias, y bueno, según también depende del área geográfica, hay hospitales más pequeños, menos área geográfica, pero se decidió incluirlos por lo que representan en esa área, y después hay hospitales que son referencia de otras áreas, por lo tanto, bueno, pues eso se indica y eso se debatió en la reunión de investigadores, ¿no? El movimiento de la inclusión de pacientes, fíjense cómo hubo un periodo aquí de disminución y se decidió que por lo pronto pusieron las variables más obligatorias, las variables un poco necesarias para que no se escapara ningún paciente y ya en un segundo tiempo completar todo el CRE porque es muy amplio. A ver, ahora me va a pasar como Gema, que sería... Y bueno, eso es todo. Agradecerles a todos los centros, se pondrán en contacto con ustedes. Hoy le mandaron un correo seguramente con la relación de un Excel donde están todos los queries que cada centro tiene que completar. Bueno, ánimo, ánimo.
Vale, y espérate, falta una cosa. Falta una. Aprovecho esto que no estaba en el programa, pero esta diapositiva lo que viene a representar es un proyecto que a lo mejor muchos de ustedes ya han visto en el mailing de los que están adscritos a Glossen, pero también algunas de las sociedades regionales lo ha transmitido. Es un proyecto que parte de GSK, pero que hemos participado algunos de Glossen y se ha trasladado a los coordinadores de Glossen, y es un proyecto de una encuesta que lo que intenta, como ven ahí, pues de forma muy resumida, pues que los que vean nefritis lúpica pues contesten haciendo ver un poco cuál es el grado de implicación o de implementación de las guías Glossen en la práctica habitual. Es laborioso, el cuestionario, bueno, pues tiene diferentes áreas, pero bueno, si dedican unos minutos, pues posiblemente la información que se sea útil, ¿vale? Gracias. Terminamos con el proyecto que presenta el doctor Manuel Praga. Bueno, esto en realidad no es un proyecto, es una realidad, y yo creo que os va a gustar mucho a todos, porque hasta ahora el Glossen es un grupo que, bueno, no hay más que ver la asistencia, es un grupo de éxito, asistencia, congresos de alto nivel, proyectos, estudios, publicaciones. Pero hay una cosa que hay que tener en cuenta, y es que nosotros nos vemos cada año en el Congreso y después no tenemos un sistema de comunicación eficaz para diversas cosas, ¿no? Entonces, este proyecto de comunidad virtual de glomerulopatías nace con ese propósito, de favorecer el intercambio de casos clínicos, de formación en general. Y es una plataforma que, como veis aquí, tiene muchas posibilidades. Probablemente empecemos discutiendo casos clínicos, es decir, no esperar a cada año a ver estos casos excepcionales y tan interesantes que discutimos, sino que habrá personas que cuelguen casos clínicos interesantes. De hecho, ya hay tres casos colocados, y esto está abierto a todo el mundo. Si tenéis un caso interesante que os gusta poner para ver si hay otras experiencias, adelante. Por ejemplo, uno de los casos que está colgado es un caso impresionante que llevamos en el 12 de octubre, un enfermo que lleva más de 30 años con proteinuria en rango nefrótico y su creatinina actual es de 0,6. ¿Cómo se come eso? Entonces, bueno, presentaciones breves, ¿no? Pero para que surja la discusión, tiene que ser un foro de discusión para ver si hay gente que tiene casos similares, alguna idea al respecto, es decir, ampliar esta discusión tan interesante que tenemos aquí. Aparte de eso, va a haber un canal, aquí pone canal privado, no es consulta privada, es todo gratuito esto, por cierto, pero va a haber un canal especial, de consulta al experto. Y esto es un enfoque un poco distinto. Gente que tenga una duda con un caso y quiera plantearlo a un comité que hemos llamado de expertos, compuesto por Eduardo Gutiérrez, Xavier Fulladosa, Gemma Riceta, nefropediatra, porque por supuesto va a haber casos pediátricos, y Francisco Díaz para las dudas anatomopatológicas. Entonces, la gente que tenga un caso, por ejemplo, ya hay un caso, esta mañana ha entrado el segundo, pero ya hay un caso colgado, que es una enferma de 76 años. Tienen que ser presentaciones breves, nada de colgar 10 informes ahí para pasarse una noche leyéndolos. Tienen que ser resumidos. Una mujer de 76 años con síndrome nefrótico, glomerulosclerosis cementera y focal, y una creatinina de 1,1 al principio, que se trata con corticoides y no responde. Y mientras tanto se ha tratado con diuréticos, ha perdido 15 kilos, pone por ahí, lo resumo mucho, y ha deteriorado de forma importante la creatinina, 2 miligramos por decilitro. Entonces, el que plantea esto dice, ¿el rituximab puede tener algún efecto en este enfermo? Porque los anticalcinurínicos me da miedo por la insuficiencia renal.
lo contestamos, ya está la respuesta colgada, si lo podéis ver, y este comité de expertos nos comprometemos a responder al remitente en menos de 3 días. En algún caso, bueno, ya sabéis, pero menos de 3 días. Y se le dirá, el remitente puede desear que ese caso no pase al canal general, pero lo lógico y lo deseable sería que pasara al canal general para que todo el mundo pueda opinar, dar sus opiniones, discutir, es decir, lo que es un foro de discusión, que va a tener una duración limitada, para los casos de entre 15 y 30 días, no podemos eternizarnos en las discusiones. Y, como digo, esta plataforma de comunidad virtual en glomerulopatías ha empezado, y yo creo que al principio van a ser sobre todo casos clínicos, pero hay unas posibilidades muy interesantes que son, bueno, el que quiera comentar novedades en congresos, publicaciones, eventos formativos, etcétera. Por ejemplo, proyectos de Grupo Glossen, estos proyectos tan interesantes que habéis comentado, el seguimiento, la difusión, etcétera, podrán realizarse también en esta plataforma de Glossen. La idea es realizar webinars usando esta plataforma. De hecho, ya hay una idea de hacer una relativamente pronto, quizá antes del verano, para que los casos siguientes a los que han obtenido mejor puntuación en este congreso puedan discutirse. Ya recibiréis información y, vamos, yo creo que es una herramienta que faltaba en el grupo, y que va a ser enormemente creativa. Que sea un éxito, seguro que lo va a ser, pero depende de vosotros, Entonces os regaría que os inscribierais, es muy fácil registrarse. Tenéis tarjetones ahí en la entrada donde pone eso, tenéis un código QR y además se va a enviar por correo a todos los miembros de la Glossen, esto para que se apunten. Yo os rogaría que participéis. Hay experiencias similares, el americano, la ASN tiene un foro similar, pero seguro que el nuestro va a funcionar mejor y hacemos cosas mejor. Muchas gracias. Bueno, y ahora tenemos unos minutos, aunque vamos con algo de retraso, pero unos minutos para preguntas y discusión. Pues nada, si no hay ningún comentario ni pregunta más, pues damos fin a la sesión y damos paso a la asamblea de grupo.